A los 58 años me convertí voluntariamente en un indigente. No me volví loco ni perdí todo en una partida de cartas. Lo hice en una sala de tribunal, mirando a los ojos a la mujer con quien había vivido 27 años. Dije, dénselo todo, el piso, el coche, las cuentas. Ana sonreía. Me miraba con aire triunfal, como a un limón viejo ya exprimido que por fin se puede tirar a la basura. Creía que era su victoria. No sabía que mi firma en ese documento no era una capitulación. Era el gatillo de la trampa que había estado preparando durante 2 meses. Una trampa que se cerraría exactamente 1 minuto después de que ella saliera de esa sala. Os cuento esto para que lo sepáis. A veces, para ganar, hay que darle al enemigo todo lo que pide, junto con su propia codicia. Y creedme, esta historia merece ser escuchada hasta el final. Mientras ordeno mis pensamientos, escribid en los comentarios de dónde sois. Me alegrará conocer la geografía de mis amigos. Amigos, entiendo que historias como esta, sobre traición y derrumbe familiar, ocurren desgraciadamente con demasiada frecuencia. Y quizás ahora mismo alguno de vosotros está viviendo algo parecido. Permitidme presentarme como es debido. Me llamo Sergio Martínez. Tengo 58 años, y casi 30 de ellos los pasé trabajando como ingeniero de supervisión técnica y control de obras en la administración municipal. ¿Sabéis en qué consiste mi trabajo? Busco defectos ocultos. Soy el hombre que llega a una obra bonita, golpea la pared con un martillito y dice, «Aquí hay un hueco, hay que rehacerlo». Soy una persona tranquila, metódica, quizás un poco aburrida en el día a día. Resultó que era un pésimo inspector de mi propio hogar. Pasé por alto la grieta que recorría la pared de carga principal y solo la noté cuando el techo ya empezaba a caerme sobre la cabeza. En la sala del juzgado de distrito estaba sentado ante una pesada mesa de partes, con las palmas apoyadas sobre la madera lacada y fría, y sentía con claridad cómo en el pecho se apretaba y se soltaba con dificultad un invisible y pesado aro de hierro. A mi lado, inclinándose casi hasta mi oído, mi abogado Jorge Serrano me susurró con la cautela con la que se habla a alguien que está al borde de un tejado muy alto. Sergio, escúchame. No estás obligado a aceptar esto ahora mismo. Podemos tomarnos un descanso, podemos negociar. Pero yo apenas moví la cabeza de un lado a otro, mirando al frente. Hacía tiempo que había dejado de discutir con lo inevitable, porque mi profesión, a lo largo de 30 años, me había enseñado una verdad sencilla. Cuando la estructura de carga está podrida, una reforma cosmética ya no sirve de nada. Hay que derribar o marcharse. Frente a mí estaba sentada Ana, mi esposa, la mujer con quien habíamos compartido una sola vida, una sola mesa y una sola cama durante 27 años. En ese momento tenía el aspecto de alguien que no venía a destruir una familia, sino a firmar un lucrativo contrato comercial de suministro de cemento. Chaqueta oscura y elegante, el pelo recogido en una coleta perfecta y tensa, la barbilla levantada con altivez. Miraba al juez con calma, incluso con cierto tedio perezoso, y enumeraba sus exigencias con una voz uniforme y desprovista de todo dramatismo, como si simplemente estuviera listando partidas en un presupuesto de obras. Quería el piso, el coche, todos nuestros ahorros familiares acumulados durante años, las cuentas y su negocio entero, sin divisiones. Lo quería absolutamente todo. Y solo después de una breve pausa añadió 2 palabras que me resonaron con más fuerza que cualquier pérdida material. Excepto el hijo. Renunciaba a Miguel, nuestro hijo de 19 años, aquel chico por cuya causa me había levantado 2 décadas al alba sin permitirme la debilidad ni la enfermedad, por quien habíamos ahorrado cada céntimo para sus estudios y soportado toda clase de privaciones. En la sala se hizo el silencio. El juez, un hombre mayor con espesas sienes canosas y una mirada infinitamente cansada, levantó los ojos de los papeles, se quitó las gafas y me preguntó, mirando por encima de la montura, si confirmaba esas condiciones que, siendo suaves en las palabras, eran leoninas en el fondo. Me levanté despacio, venciendo el peso en las rodillas, erguí los hombros, inhalé aquel aire polvoriento y dije con firmeza,
Lo confirmo, señoría. Y cuando Ana, ya segura de su aplastante victoria, estampó su firma con un trazo amplio en el documento, pronuncié en voz baja, pero con tal claridad que me oyó cada persona en aquella sala: dénselo todo. Por una fracción de segundo, la gente alrededor, la secretaria, el ujier, algún asistente con una carpeta de papeles, pareció dejar de respirar de asombro. Ana se permitió una sonrisa triunfante apenas perceptible, porque creía sinceramente que había ganado esa partida. En momentos así uno sonríe, no de alegría, sino de la embriagadora sensación de dominio absoluto sobre otro. Y me miraba en ese instante como a un viejo sofá hundido que hacía tiempo debería haberse llevado al vertedero municipal. Aún no sabía que ese momento, ese preciso segundo de su triunfo, lo había preparado yo fría y minuciosamente durante 2 largos meses. Pero aquella mañana me parecía estar viendo el desenlace que en realidad había ocurrido mucho antes de esa vista judicial. Todo comenzó con una pequeña mentira que, para mi vergüenza, ignoré demasiado tiempo. Era una noche normal de martes a miércoles, sin nada que la distinguiera. Me desperté en plena noche. El reloj marcaba cerca de las 2. Para mi edad, eso se había convertido desgraciadamente en un motivo habitual de insomnio. Cuando el cuerpo simplemente deja de respetar el sueño, el corazón comienza a golpear y los pensamientos se meten en la cabeza sin permiso. Estaba tumbado, escuchando el silencio del piso, cuando de pronto sentí un desagradable escalofrío al darme cuenta de que a mi lado no había nadie. La cama a mi derecha estaba vacía y ya se había enfriado. Me levanté con cuidado, intentando no hacer crujir el colchón para no despertar a Ana por si simplemente había salido a beber agua, y descalzo recorrí el oscuro pasillo. Las tablas del suelo estaban desagradablemente frías, y en la penumbra los marcos de las fotos familiares parpadeaban tenuemente a la luz de la luna. Me los sabía de memoria. Aquí Miguel, con los dientes de delante caídos, posa orgulloso con un ramo de gladiolos el primer día de colegio. Allí él mismo sostiene una enorme lubina de nuestra pesca juntos en el Ebro. Y aquí nuestra foto de boda, donde Ana y yo somos tan jóvenes, tan ingenuos y tan felices. Como si fueran personas completamente distintas que solo hubiera visto en el cine. Ya casi había llegado al cuarto de baño cuando noté una extraña e impropia luz azulada que se derramaba por el hueco de la puerta de la cocina. Me detuve involuntariamente, porque la luz a esas horas siempre es algo incorrecto e inquietante, sobre todo cuando el hijo pasa la noche en la residencia del instituto. Sin hacer ruido, como un gato, me acerqué a la cocina y vi a Ana. Estaba de espaldas a mí junto a la encimera, en camiseta de casa, con el pelo suelto sobre los hombros. En la mano sostenía el teléfono, acercándoselo casi al rostro. Su pulgar se deslizaba por la pantalla a una velocidad increíble. Escribía, borraba lo escrito, volvía a escribir y mientras tanto sonreía. ¿Sabéis? No era aquella sonrisa de compromiso con la que una esposa sonríe a su marido en el desayuno o viendo una comedia. Era la sonrisa de una mujer que de pronto se había sentido joven, deseada, viva. Era la sonrisa de alguien que acababa de tener un dulce secreto. No le había visto esa expresión en la cara desde hacía quizás 10 años. Irradiaba por dentro con esa luz del teléfono. Me quedé paralizado en el umbral, como convertido en estatua de sal, mirándola en silencio. Estaba tan absorta que no me notaba en absoluto, como si yo fuera un mueble. Di un paso cauteloso más cerca, lo suficiente para que mi mirada, acostumbrada por años de trabajo a detectar defectos microscópicos en el hormigón, pudiera captar la pantalla por encima de su hombro. El contacto en lo alto del chat estaba guardado con una sola letra latina, D. En la conversación destellaban frases que no queman los ojos, sino directamente las entrañas, dejando allí un vacío negro calcinado. No puedo esperar a nuestra nueva vida. Cuando te liberes al fin, ya no tendrás que cargar con ese lastre tan pesado. Lastre. Esa palabra me golpeó con más fuerza que ninguna otra. No marido, no Sergio, ni siquiera viejo. Lastre.
27 años de vida, la crianza de un hijo, los interminables arreglos, mis guardias nocturnas, la hipoteca que cancelé anticipadamente destrozando la salud, todas nuestras fiestas y desgracias. Todo eso se llamaba ahora con una sola palabra: lastre, que le impedía volar. No irrumpí en la cocina gritando. No le arrebaté el teléfono y no lo estampé contra la pared. No grité. ¿Quién es ese D? Aunque quizás cualquier hombre normal en mi lugar lo habría mandado todo al diablo. Pero no grité. Simplemente me quedé sin aire. El aire de pronto se volvió denso como algodón y no pasaba fácilmente. Igual de sigiloso que un ladrón en mi propia casa, retrocedí hacia la oscuridad salvadora del pasillo. Las piernas se volvieron de trapo y me desobedecieron. Llegué al baño, cerré el pestillo, encendí la luz brillante que hería los ojos y me miré al espejo. Desde allí me miraba un hombre con las sienes completamente blancas, con profundas arrugas alrededor de los ojos, con un rostro en el que de pronto afloraba un cansancio mortal, no del trabajo, sino de la propia vida. Veía ante mí un lastre. Me eché agua helada en la cara varias veces, intentando lavar aquella pesadilla, pero el agua corría por el cuello metiéndose bajo el cuello de la camiseta, y yo no sentía frío. Me sacudía un temblor menudo y desagradable. Volví a nuestra cama y me tumbé dándole la espalda a la pared, en el borde mismo. Ana llegó unos 20 minutos después. Noté cómo el colchón se hundía bajo su peso y escuché su respiración uniforme y tranquila. Se durmió casi al instante, como alguien con la conciencia limpia, porque por delante tenía una vida nueva. Y yo permanecí inmóvil, mirando el techo oscuro hasta el amanecer, escuchando cómo el corazón me latía apagado y con tropiezos. En aquella noche, mientras la ciudad dormía, comprendí por primera vez con claridad algo terrible. Mi hogar, mi fortaleza, ya había empezado a desmoronarse. Solo que el polvo aún no había tenido tiempo de posarse, y nadie, salvo yo, oía el crujido de las vigas que se rompían. Por la mañana me levanté como siempre al sonar el despertador. Ana estaba en la cocina preparando el desayuno y tarareaba algo ligero. «Buenos días, Sergio», dijo con voz alegre sin siquiera volverse desde el fogón. «Buenos días», respondí. La voz me salió ronca, ajena, como si llevara una semana sin hablar. Me senté a la mesa y la miré. Parecía feliz, enérgica, llena de fuerzas, tal como la recordaba en la juventud. Y en ese momento me cubrió una segunda ola, no de ira, sino de una terrible calma helada de profesional. Pensé, si ahora monto un escándalo, si empiezo a pedir explicaciones, ella simplemente se irá, dará un portazo, cogerá sus cosas, pedirá el divorcio, me acusará de tiranía y me quedaré como el viejo tonto culpable. Pero algo dentro de mí, cierta intuición de ingeniero, me decía, esto no es simplemente un lío de faldas. Las frases sobre el liberarte y el lastre no me dejaban en paz. No sonaban como un arrebato de pasión, sonaban como un plan, como una fría estrategia de liquidación de empresa. Decidí callarme, decidí observar. Me puse la máscara del marido tranquilo, algo cansado y ciego, que no ve más allá de su plato. Pero a partir de ese momento empecé a mirar a mi esposa y a mi hogar como miro las grietas en el hormigón, con atención, con impasibilidad y registrando cada detalle. Y muy pronto noté que de nuestra casa empezaba a desaparecer silenciosamente, ladrillo a ladrillo, cosita a cosita, la propia vida. Vivir con alguien a quien sospechas de traición se parece a vivir en una casa situada en zona de corrimiento de tierras. Las paredes están en su sitio, el tejado no gotea, pero sientes en la piel cómo el suelo bajo los cimientos se desliza despacio, centímetro a centímetro, hacia el abismo. Las semanas siguientes se convirtieron para mí en una sofisticada tortura de silencio. Volvía del trabajo, me quitaba los zapatos, me lavaba las manos y me sentaba a cenar frente a Ana, escuchando sus relatos sobre nuevos clientes y negocios cerrados. Asentía, sonreía en los momentos oportunos y hacía las preguntas de rigor, mientras miraba sus manos que cortaban el pan
y pensaba en una sola cosa. Estas mismas manos escriben de noche mensajes a un hombre llamado D, prometiéndole una pronta liberación de mí. Ana, en los últimos años, se había aficionado a una tendencia muy de moda ahora llamada home staging. En términos sencillos, preparaba pisos para la venta o el alquiler, traía muebles, colocaba la iluminación adecuada, colgaba cuadros, disponía jarrones con flores secas para que el comprador potencial entrara y se enamorara del ambiente desde el umbral. Antes yo me enorgullecía sinceramente de sus éxitos, porque Ana siempre tuvo un gusto excelente. Sabía convertir cualquier caja gris en algo atractivo, y la gente pagaba de buena gana por esa transformación. Pero después de aquella noche, empecé a notar en su negocio cosas extrañas que de ningún modo encajaban con la lógica habitual del trabajo de decoradora. Primero empezaron a desaparecer objetos de casa. Al principio era casi imperceptible, como el agua que horada la piedra gota a gota. Lo primero que desapareció fue la antigua vajilla de porcelana de la abuela. Porcelana auténtica de Limoges, fina, casi transparente a la luz, con delicadas florecillas azules que llevaba décadas en el aparador y se sacaba solo en las grandes ocasiones. Noté el estante vacío un sábado por la mañana mientras buscaba la azucarera. «Ana, ¿dónde está la vajilla?», pregunté con toda la indiferencia que pude, sin levantar los ojos del periódico. Ana ni se inmutó, siguiendo regando las plantas del alféizar. «Me la llevé a un piso en el centro histórico. Es un apartamento en edificio antiguo, techos altos, molduras. Necesitaba exactamente ese toque vintage para la sesión de fotos. No te preocupes, haremos las fotos y la traigo de vuelta intacta». Sonaba lógico, sonaba profesional. Si no hubiera visto la conversación, lo habría creído sin dudar. Pero pasaban los días y la vajilla no volvía al estante. Luego desaparecieron 2 sillas vienesas. Era mi orgullo personal. Las había encontrado en el rastro en un estado lamentable. Yo mismo les quité 10 capas de pintura vieja. Yo mismo las lijé. Les apliqué un barniz caro y retapicé los asientos con tela nueva. En ellas había invertido no solo tiempo, sino el calor de mis manos. Cuando pregunté por ellas, la respuesta estaba preparada de antemano. «Sergio, ya sabes que ahora el mueble reto está en el pico de la moda. Tengo un piso complicado. Había que crear urgentemente un ambiente en la zona del comedor. Te las devuelvo en una semana, en cuanto encontremos inquilino». Pero el golpe más doloroso, el que casi me hizo perder la compostura, fue el del sillón. Ocurrió un martes cualquiera, cuando Miguel y yo habíamos ido al taller mecánico a cambiar el aceite del coche y estuvimos fuera buena parte del día. Volvimos cansados, hambrientos, con ganas de estirar las piernas frente al televisor. Entramos al salón y enseguida noté que algo iba mal. La habitación parecía huérfana. Se había roto la geometría familiar del hogar. Mi sillón de cuero favorito, gastado, que con los años había tomado la forma de mi espalda, en el que leía por las tardes y en el que había mecido al pequeño Miguel cuando le salían los dientes, había desaparecido. En su lugar, en el rincón, estaba tirado de manera solitaria y ridícula un puff informe de color amarillo chillón, que en nuestro salón clásico quedaba como un tenedor de plástico en un banquete real. «Mamá, ¿dónde está el sillón de papá?», preguntó Miguel sorprendido, quedándose en el umbral con las llaves en la mano. Ana estaba frente al portátil, tecleando rápido, y respondió sin girar la cabeza, con esa ligereza despreocupada con la que se espanta una mosca molesta. «Ay, chicos, no empecéis. El sillón se fue a un complejo residencial de lujo, a un despacho. El cliente es muy exigente, necesitaba solidez, distinción. Este puff lo puse provisionalmente para que no quedara el sitio vacío. Aguantad un par de días y os devuelvo vuestro tesoro». Miguel se volvió despacio hacia mí. En sus ojos, habitualmente tan claros y tranquilos, vi una mezcla de desconcierto y pesada sospecha adulta. Me miraba como preguntando sin palabras: «Papá, ¿ves que esto es mentira? ¿No vas a dejar que nos traten así?». En ese momento me entraron ganas de gritar, de arrojar ese ridículo puff contra la pared
y exigir que devolvieran todo a su sitio. Pero recordé la palabra lastre. Recordé la liberación. Si ahora monto una escena por un sillón, me acusará de mezquindad, de no dejarla desarrollarse, y nos hundiremos en una riña doméstica banal en la que yo perderé porque no conozco toda la verdad. Apreté los dientes hasta que los carrillos me dieron un calambre. Asentí brevemente al chico y dije en voz baja, casi susurrando: «Venga, Miguel, mamá está trabajando. Ya lo resolveremos. Vete a tu cuarto». El hijo me miró con patente decepción, pero calló y se fue a su habitación, cerrando bien la puerta. Ese sonido me golpeó más que una bofetada. Comprendí que no solo estaba perdiendo muebles, estaba perdiendo el respeto de mi propio hijo, que veía cómo sacaban trozos de nuestra casa mientras el padre callaba. Pero debía callarme. Necesitaba no sospechas, sino pruebas de hormigón armado. Necesitaba entender el alcance de la catástrofe. Esa misma noche, esperando a que la casa se sumergiera en el sueño, me vestí en silencio y bajé al garaje. El garaje era mi refugio, mi reino masculino, donde olía a gasolina, a madera vieja y a tranquilidad. Aquella noche ese olor me parecía el olor de la angustia. En el rincón del fondo, que Ana me había pedido hace poco que despejara para el material de trabajo, había crecido toda una pared de cajas de cartón bien apiladas. Encendí una lámpara portátil tenue para que la luz no se viera desde la calle y me acerqué a esa pared. En cada caja, con la letra amplia y segura de Ana, había inscripciones en rotulador: piso centro, piso obra nueva, textiles, decoración, personal. El corazón me latía en la garganta. Saqué la navaja y, con cuidado para no dañar el precinto, abrí la primera caja con la inscripción decoración. Dentro no había jarrones de moda ni figuritas de diseño para la venta. Estaban nuestros álbumes de fotos familiares, los mismos que habíamos ido reuniendo desde el primer año de convivencia. Álbumes que deberían estar en el estante para que los hojearan los nietos. Abrí la segunda caja, la de textiles. No contenía cortinas para clientes, sino nuestros edredones de invierno, los juegos de sábanas caros que nos regalaron en el aniversario e incluso mi manta de lana favorita. Fui abriendo caja tras caja y con cada nuevo hallazgo el frío dentro de mí se hacía más intenso, expulsando los últimos vestigios de esperanza. Libros de mi biblioteca, ediciones raras sobre arquitectura, la colección de vinilos que habíamos reunido en la juventud, el juego de cubiertos de plata. Esto no tenía en absoluto el aspecto de un almacén temporal de atrezzo para el negocio. Esto tenía el aspecto de un saqueo. Ana no solo sacaba muebles para ganar dinero. Metódica, fría y calculadamente, iba extrayendo de casa todo lo que constituía nuestra historia común, nuestra memoria, nuestro fundamento material. No solo preparaba su retirada, estaba robando a nuestra familia mientras dormíamos, empaquetando nuestra vida en cartón para llevársela a su nueva existencia con el hombre llamado D. Sustituía las cosas buenas y propias por sucedáneos baratos, acostumbrándonos a vivir en el vacío, mientras ella construía su futuro sobre los escombros de nuestro pasado. Cerré la última caja, alisé cuidadosamente el precinto para que no se vieran las marcas de la apertura y me senté en un cubo viejo volcado desde el que en su día le había enseñado al pequeño Miguel a pasarme las llaves inglesas. Las manos me temblaban, pero la mente estaba despejada. Ahora sabía con exactitud, esto no era una crisis de pareja, era una guerra. Y el enemigo no estaba a las puertas, estaba dentro de la fortaleza y sacaba metódicamente la munición. Pero incluso entonces, sentado en el frío garaje entre la vida empaquetada, no me imaginaba hasta qué punto había llegado la traición. Creía que solo se llevaba cosas. Me equivocaba. Las cosas no eran más que una cortina de humo. El golpe verdadero, el que me oscureció la vista y me dobló las rodillas, me esperaba unos días después, cuando decidí verificar lo que consideraba intocable. Tras aquella noche en el garaje, al ver nuestras vidas empaquetadas,
Comprendí que el saqueo en el propio piso era solo la parte visible del iceberg, la punta que asoma sobre el agua negra. Si alguien es capaz de sacar en secreto los álbumes de fotos familiares y hacer pasar eso por atrezo, probablemente no tiene ningún freno moral en otros asuntos tampoco. Me senté en el coche frente a la oficina, mirando el asfalto gris del aparcamiento, y sentía cómo dentro de mí trabajaba el mecanismo frío de la sospecha profesional. Si las grietas han aparecido en la fachada, significa que los cimientos ya llevan tiempo erosionados por las aguas subterráneas. Necesitaba verificar lo que constituye el sistema sanguíneo de cualquier familia: nuestras finanzas. Por la tarde, cuando Ana se fue a ducharse dejando el teléfono cargando en el salón, no lo toqué, porque no necesitaba sus conversaciones amorosas, sino cifras. Cogí mi tableta y abrí la aplicación de nuestro banco para revisar la cuenta de ahorro conjunta, la que llamábamos nuestro colchón de seguridad. No habíamos tocado ese dinero durante años, guardándolo para casos de enfermedad, reparaciones urgentes o imprevistos graves. Recordaba que hacía solo 3 meses había allí una suma equivalente a unos 12.000 euros, lo que para nuestra familia era la garantía de dormir tranquilos. Cuando la página se actualizó, sentí que el estómago se me hacía un nudo apretado. En la pantalla brillaban unas cifras míseras y burlonas, algo más de 4.000 euros. Empecé a pasar el historial de operaciones, notando cómo con cada línea se me helaban los dedos. El dinero salía no en grandes transferencias para no levantar sospechas, sino en un continuo y persistente hilo. Retiradas de efectivo en el cajero, transferencias a alguna cuenta que yo desconocía, pagos de facturas que nunca habíamos comentado. Ana vaciaba nuestro dinero común de manera metódica y precisa, dejando justo lo suficiente para que yo no notara la falta de un vistazo rápido, pero bastante poco para que esa cuenta ya no pudiera salvar a nadie. Estaba sentado en el salón oscuro, oyendo el ruido del agua en la ducha, y comprendía que me estaban robando no en un callejón, sino aquí mismo, en mi propio sofá. Y lo hacía la persona a quien yo había confiado las llaves del cajón, pero incluso ese descubrimiento, como resultó después, era solo una leve contusión antes del golpe verdaderamente demoledor. El dinero de la cuenta conjunta eran al fin y al cabo dinero de los dos, y formalmente ella tenía derecho a él. Por vil que fuera, el auténtico horror me esperaba 3 días después, un viernes. Al volver pronto del trabajo, me detuve por costumbre ante el buzón del portal, y entre folletos publicitarios y recibos de la luz, había un sobre blanco grueso con el logo del banco donde se custodiaba el fondo educativo de nuestro hijo Miguel. Abrimos esa cuenta cuando Miguel tenía solo 5 años, y acordamos que era una reserva intocable, un territorio sagrado, donde ingresaríamos dinero cada mes sin importar las dificultades. Nos privábamos de vacaciones extra. Yo echaba horas adicionales y chapuzas los fines de semana. Ana economizaba en ropa, todo para que a sus 20 años el chico tuviera un punto de partida. Me sabía la cifra final de memoria hasta el último céntimo: 25.200 euros. No eran millones, pero eran la libertad para nuestro hijo. La posibilidad de estudiar donde quisiera y no donde saliera más barato, y de no comenzar la vida adulta con una deuda. Abrí el sobre en la cocina sin quitarme siquiera las pesadas botas de trabajo y desplegué la hoja doblada en 3. La vista se me fue directamente a la casilla de saldo final, esperando ver la suma habitual con los intereses devengados. Pone un 0. Un simple y rotundo 0 tipográfico seguido de silencio. Parpadeé pensando que era una nublazón de los ojos por el cansancio, pero la cifra no cambió. Di la vuelta a la página con manos temblorosas y encontré la línea de la última operación. Transferencia total de fondos. Fecha 14 de febrero. Autorización AV. Destinatario: Estudio Estilo SL. El 14 de febrero. El día de los enamorados. Qué ironía tan monstruosa y cínica. Ese día, mientras probablemente le hacía regalos y le decía palabras de amor a su D, pagó esa fiesta con el futuro de nuestro hijo. Autorización AV. Ana Velasco.
Era su firma, su acceso y su derecho como segunda titular de la cuenta, del que se valió para cortar el cordón umbilical no a mí, sino a su propio hijo. Marqué el número de atención al cliente del banco y mientras escuchaba los tonos, rezaba para que fuera un error del sistema. Un fallo, un ataque informático, cualquier cosa menos la verdad. Pero la voz amable e indiferente de la operadora confirmó mi sentencia. La transferencia es completamente legal, Sergio, iniciada por la segunda titular de la cuenta, Ana Velasco, con pleno cumplimiento de los procedimientos de seguridad. Los fondos fueron enviados a la cuenta de una entidad jurídica. ¿A qué cuenta?, pregunté, notando cómo la voz se iba apagando hasta convertirse en un graznido. ¿A dónde fueron exactamente el dinero de mi hijo? Lo sentimos. Sin autorización del iniciador de la transferencia, no tenemos derecho a comunicar a terceros los detalles del destinatario. Es secreto bancario, respondió ella con frase aprendida que sonó como una bofetada. Dejé el teléfono sobre la mesa y lo estuve mirando un rato largo, como si fuera un objeto de otro planeta. 25.000 euros, 20 años de vida, las esperanzas de Miguel. Todo eso había desaparecido en un segundo, se había disuelto en el aire por el capricho de una mujer que había decidido empezar una vida nueva. Salí de casa porque las paredes de pronto me apretaban como una prensa. Me senté en el coche en el aparcamiento y me quedé mirando el volante. Luego fui al garaje, me senté en ese mismo cubo volcado y me tapé la cara con las manos. Sabed que no lloré. Los ingenieros no lloran cuando se cae un puente. Buscan las causas del derrumbe. Pero dentro de mí algo murió definitivamente. En ese momento murió el marido enamorado, murió la persona que esperaba arreglarlo todo con conversaciones, murió el que quería salvar las apariencias y separarse en paz. Si solo hubiera cogido mi dinero, quizás lo habría perdonado o pasado por alto. Que le aproveche. Pero había cogido el dinero de Miguel, había robado el futuro de alguien a quien los dos deberíamos haber protegido con nuestra propia vida. Y en el silencio del garaje, entre el olor a gasolina y al polvo, dentro de mí surgió una decisión fría, afilada como un bisturí. No gritaré. No montaré un escándalo que le dé motivo para presentarme como agresor y víctima. No le suplicaré que devuelva el dinero, porque sé que no lo hará. Actuaré como actúo ante un accidente en obra. Documentaré cada milímetro de la destrucción, recopilaré pruebas de la negligencia y prepararé el informe para el tribunal. A la mañana siguiente llamé a mi viejo amigo del ejército, Jorge Serrano. Ahora era un conocido abogado de divorcios en la ciudad, un hombre duro, pragmático, sin paciencia para los lamentos. Quedamos en una cafetería discreta junto a la carretera, de esas donde sirven un café fuerte y ligeramente amargo, y las camareras conocen a los clientes habituales. Le expuse todo lo que tenía sin ocultar ningún detalle, ni el más vergonzoso. La conversación nocturna que había fotografiado, los objetos que desaparecían, la cuenta conjunta que se vaciaba, y finalmente el extracto con el saldo a cero del fondo educativo. Hablé en tono uniforme y seco, como en una reunión de trabajo, enumerando hechos, fechas y sumas, esforzándome por no dejar entrar las emociones en la voz. Aunque las manos debajo de la mesa me apretaban las rodillas hasta dejar los nudillos blancos. Jorge me escuchó con atención, sin interrumpir, tomando apuntes en su blog con letra menuda y cuidada, y solo de vez en cuando meneaba la cabeza cuando yo nombraba otra cifra. Cuando terminé, se quitó las gafas, las limpió con el filo de la camisa y me miró con su mirada pesada y penetrante. «Mira, Sergio», dijo con una voz en la que tintineó el metal. «Si ahora inicias una guerra abierta, montas un escándalo o intentas bloquear las cuentas, ella se pondrá de inmediato a cubierto. Empezará a borrar huellas, traspasará los bienes al amante, quemará documentos y alargará el proceso durante años hasta que te arruines en abogados. ¿Eso quieres?» «No», respondí con firmeza. «Quiero proteger a mi hijo. Quiero recuperar lo que le pertenece por derecho». «Entonces actuaremos de otra forma». Jorge se inclinó hacia mí sobre la mesa y su voz se hizo más baja pero más grave.
Guardaremos silencio. Documentaremos cada paso suyo, cada euro gastado, cada silla robada. Que ella crea que eres un viejo ciego, sordo y débil. Que se sienta ganadora. En un tribunal no cuentan las emociones, sino el papel. Reuniremos un expediente sobre ella tan sólido que cuando salga la verdad no tendrá forma de defenderse. ¿Estás dispuesto a hacer el papel de víctima sumisa para asestar un único pero mortal golpe al final? Miré por la ventana, donde la gente pasaba apresurada sin sospechar qué dramas se representaban en las mesas de al lado, y recordé el sobre vacío con el saldo a cero. Estoy dispuesto, dije. Dime qué tengo que hacer. Jorge abrió una página nueva en el blog y escribió arriba una sola palabra: auditoría. Para empezar, necesitamos saber a dónde fueron exactamente el dinero del chico. Dijiste que el destinatario era Estudio Estilo SL. Tenemos que averiguar quién está detrás de eso y en qué gastan ese dinero. ¿Tienes acceso a su portátil o tableta? Creo que puedo conseguirlo, respondí, recordando que Ana solía dejar su viejo portátil de trabajo en el garaje, considerándolo chatarra inútil. En ese momento, aún no sabía que el contenido de ese portátil me revelaría un secreto que volvería del revés toda mi comprensión de con quién había vivido esos 27 años. Creía que buscaba maniobras financieras y encontré la llave para la destrucción completa de su mundo ilusorio. Desde aquel día comencé a llevar una doble vida de la que no sospechaban ni las personas más cercanas. De día era el mismo Sergio Martínez de siempre, tranquilo ingeniero de la administración municipal que revisaba presupuestos y se peleaba con los contratistas por el hormigón de baja calidad. Y por la tarde, al cruzar el umbral de mi propia casa, me convertía en una sombra silenciosa, un espía en territorio enemigo. Aprendí a mirar a mi esposa sin ver en ella a la mujer amada, sino a un objeto de vigilancia que representa una amenaza potencial para la seguridad de mi hijo. Es una habilidad terrible, sentarse a la misma mesa, pasar la sal, hablar del tiempo y al mismo tiempo calcular cómo exactamente esa persona planea destruirte. Mi principal aliado en esta silenciosa investigación fue la propia Ana, o más exactamente su criminal descuido, propio de quienes están seguros de su total impunidad. Me había borrado del mapa tan completamente, considerándome un lastre viejo y torpe, que ni se había molestado en borrar huellas en el espacio digital. La clave del enigma estaba literalmente a mis pies, en el garaje, en aquella misma estantería donde guardaba los neumáticos de invierno y las herramientas. Allí, entre sus viejas revistas, llevaba meses cogiendo polvo su viejo portátil de trabajo, que había abandonado medio año antes al comprarse una tableta nueva y moderna. Ana estaba convencida de que ese trasto ya no funcionaba, pero yo, como ingeniero, estaba acostumbrado a reparar y no a tirar. Esperé el sábado, cuando Ana salió a un nuevo piso de trabajo. Aunque yo estaba convencido de que en realidad iba a Vela Dimas, llevé el portátil a casa, lo conecté a la corriente y pulsé el botón de encendido sintiéndome como un ladrón de cajas fuertes. La pantalla parpadeó, el sistema arrancó y... ¡oh! Portento de la pereza humana, no había contraseña de entrada y todas las cuentas en los mensajeros y el correo se abrieron automáticamente tirando del historial desde la nube. Me senté en el sillón, ese mismo puff barato que ahora hacía las veces de mi mueble favorito, y empecé a leer. Fue como sumergirse en una alcantarilla sin traje de protección. No leía simplemente la correspondencia amorosa de una mujer aburrida, sino las crónicas de un auténtico reclutamiento. Dimas, ese misterioso D, trabajaba con profesionalidad como un estafador experimentado. Al principio de su relación, datada ya del año anterior, había mucha miel, cumplidos, palabras de afinidad de almas, quejas de soledad. Pero cuanto más avanzaba en la lectura, más claramente afloraba el único objetivo de ese hombre: el dinero. «Anita, mi reina, he encontrado un local espectacular para nuestra futura oficina, pero hay que pagar la fianza antes del viernes o se va», escribía en diciembre. «Cariño, entiendo que te cuesta decidirte por el divorcio,
Pero mientras dependas económicamente del marido, no podremos construir nuestro imperio, le presionaba en enero. Ese tonto no se va a enterar de nada. Manda transferencias por partes. Dile que es para comprar material, le aconsejaba en febrero. Leí esas líneas y se me ponían los pelos de punta de horror y repugnancia. Ana no se había enamorado simplemente. Había caído bajo la influencia de un depredador que le sacaba los recursos metódicamente, jugando con sus ambiciones y su cansancio del matrimonio. Pero lo más interesante no estaba en la correspondencia, sino en la carpeta de documentos, donde Ana, para mi sorpresa, guardaba borradores de la contabilidad de su negocio. Abrí el archivo llamado Resumen Anual, y al recorrerlo con los ojos casi me eché a reír. Desde fuera su negocio parecía próspero y floreciente, fotos bonitas en las redes sociales, críticas entusiastas, ocupación constante, pero las cifras, que como es sabido nunca mienten, pintaban un cuadro catastrófico. La empresa Estudio Stilo estaba en quiebra. Vi enormes desfases de tesorería, facturas impagadas a proveedores de muebles por más de 8.000 euros, retrasos en el alquiler del almacén y, lo más grave para cualquier empresario, turbias tramas de evasión fiscal. Cobraba en efectivo sin pasarlo por caja, pero hacía los gastos por transferencia, creando una tijera fiscal que le amenazaba no solo con multas, sino con un proceso penal. Y ahí el puzzle del dinero de Miguel encajó del todo. Ana había sacado los 25.000 euros del fondo educativo no para invertirlos en el desarrollo del negocio. Simplemente tapó con ellos un agujero. En un barco que se hundía había echado el futuro del hijo a la caldera de sus ambiciones, intentando salvar un negocio que ya estaba muerto, para no quedar mal ante su amante. En el extracto encontré la transacción del 15 de febrero. El dinero del hijo entró en la cuenta de la empresa y ya el 16 de febrero la mayor parte de la suma fue retirada en efectivo por el cajero. El iniciador del cobro era un tal Dimas Ortega, el mismísimo Dimas. No invertía ni un céntimo en su supuesto negocio conjunto. Simplemente la ordeñaba como a una vaca, llevándose el efectivo mientras ella asumía todos los riesgos y las deudas. Me vino un deseo ardiente, casi insoportable, de encontrar a ese Dimas y mirarle a los ojos. Abrí el navegador y empecé a buscar información en fuentes abiertas. Con el Internet de hoy uno puede encontrar el expediente de quien sea si sabe buscar. Dimas Ortega García, 45 años, agente inmobiliario. Encontrar su perfil en la red social fue cuestión de 2 minutos, y lo que vi me hizo reírme amargamente en el silencio del piso vacío. En el avatar apareció un hombre seguro de sí mismo, con una sonrisa de dientes blancos, y el estado ponía, felizmente casado. Abrí el álbum de fotos. Aquí Dimas abraza a una mujer guapa de unos 40 años. Pie de foto. Mikati, 20 años juntos. Allí están con los niños en una estación de esquí. La foto subida hacía solo una semana, cuando le escribí a Ana que se moría de soledad. Aquí celebran el cumpleaños de la suegra. No estaba divorciado, ni siquiera pensaba en divorciarse. Llevaba un doble juego, usando cínicamente a Ana como fuente de dinero fácil, contándole cuentos de su vida desgraciada y su próxima liberación. Miraba la pantalla donde la feliz familia de los Ortega me sonreía desde la fotografía, y sentía una extraña mezcla de schadenfreude y lástima. Ana destruía su hogar verdadero, traicionaba al marido y robaba al hijo por una ilusión, por una pompa de jabón que reventaría al primer contacto con la verdad. Creía que iba hacia una vida nueva, y en realidad marchaba directa al precipicio. Y Dimas amablemente la empujaba por la espalda. Y en ese momento se me planteó la elección moral más difícil de toda esta historia. Podía imprimir ahora mismo esas fotos, tirárselas a Ana a la cara y decirle: «Mira, tonta, ¿por quién nos has traicionado?». Habría sido justo. La habría salvado de un derrumbe definitivo. Quizás habría recapacitado. No. Recordé el sobre vacío de Miguel. Recordé sus ojos cuando preguntó por el sillón. Recordé la palabra lastre.
Había cruzado una línea tras la cual salvarla significaba ser su cómplice. Si ahora le abro los ojos, puede asustarse, agazaparse, pero el dinero del hijo no lo devolverá. Está en manos de Dimas. Pero si callo, si la dejo cometer su error hasta el final, tendré la oportunidad de castigarla como se merece. Al día siguiente volví a ver a Jorge. Le puse delante las hojas impresas con los datos financieros de la empresa de Ana y la información sobre Dimas. Jorge estudió los papeles, soltó un silbido y me miró con respeto. «Sergio, ¿sabes lo que acabas de encontrar?», preguntó golpeando con el dedo la tabla de deudas. «Esto no es solo material comprometedor, es nuestra estrategia de victoria». «¿A qué te refieres?», no entendí. «Mira». Jorge rodeó con el bolígrafo la suma de las deudas fiscales y con los proveedores. En total aquí se acumulan casi 65.000 euros, si contamos las multas y recargos que inevitablemente van a llegar. Este negocio no es un activo, es una bomba de relojería. Se recostó en el respaldo y sonrió con la sonrisa depredadora del abogado. Ana quiere el divorcio, quiere la división de bienes. Perfecto, le daremos lo que pide. Le ofreceremos un trato al que no podrá renunciar por su codicia. Le entregaremos todo el negocio entero, y junto con el negocio, según la ley, pasarán a ella todas sus deudas y obligaciones. ¿Y el piso?, pregunté. El piso habrá que dárselo, Sergio, o no firmará. Pero créeme, cuando reviente esa burbuja, tendrá que vender tanto el piso como el coche para pagar a los acreedores. En cambio, tú te librarás del golpe. Dejarás de responder por sus deudas, salvarás tu pensión y tu libertad. Esto se llama caballo de Troya. Le regalaremos su propio sueño, que es el que la enterrará. Le escuchaba y comprendía que era un plan cruel, un plan que me dejaría sin techo sobre la cabeza, en un piso de alquiler con una maleta de ropa. Pero era la única forma de salir de esta guerra con la conciencia limpia y el deber cumplido con el hijo. «Prepara los papeles, Jorge», dije. Empezamos la operación. 3 días después, Ana llegó a casa antes de lo habitual. Tenía aspecto excitado. Los ojos brillaban con un fulgor febril. Tiró el abrigo directamente al suelo, pasó a la cocina donde Miguel y yo cenábamos y sin sentarse a la mesa pronunció la frase que yo llevaba 2 meses esperando. «Tenemos que hablar. Voy a pedir el divorcio». Lentamente dejé el tenedor. Miré al hijo que se hundió en la silla poniéndose blanco como el papel y trasladé la mirada a la esposa. «De acuerdo», dije tranquilamente, «hablemos de las condiciones». Se quedó incluso desconcertada por mi calma. Esperaba gritos, súplicas, escenas, pero yo estaba preparado. Sabía que en mi cartera ya estaba el borrador del acuerdo que sería su sentencia. Ana estaba de pie en medio de la habitación con el abrigo puesto, sin descalzarse, como una visita que ha entrado un momento y tiene prisa por irse. Su rostro era firme y decidido, pero yo, conociéndola casi 30 años, veía cómo le temblaban las comisuras de los labios. Era adrenalina. Por fin se había decidido a pronunciar las palabras que llevaba meses ensayando en la correspondencia con Dimas. «Soy infeliz, Sergio», dijo mirando por encima de mí hacia la pared. «Me asfixio en este matrimonio. Quiero otra vida. Quiero ser libre». Estaba sentado a la mesa con las manos entrelazadas. Miguel, nuestro hijo, estaba a mi lado con la cabeza agachada. Oía su respiración entrecortada. Para él era una puñalada por la espalda. Para mí el desenlace esperado de la obra. «Bien, Ana», respondí con una voz que me pareció a mí mismo escalofriante de tranquila. «Si así lo has decidido, no voy a retenerte. A nadie se le puede obligar a querer». Ella parpadeó, claramente esperando otra reacción, gritos, reproches, intentos de detenerla. Mi conformidad la desconcertó, pero al instante le dio confianza. Se desabrochó el abrigo, se sentó enfrente y de inmediato fue al grano, dejando la lírica de lado. «Quiero que lo resolvamos de manera civilizada, sin tribunales ni suciedad», pronunció en el tono con el que habitualmente regateaba con los proveedores de muebles. «He preparado una lista de lo que considero un reparto justo.
Sacó del bolso una hoja doblada y la puso sobre la mesa. Ni siquiera la tomé. Sabía lo que ponía. «Habla», dije. «El piso se queda para mí. Es mi hogar. Le he puesto el alma. Yo diseñé todo aquí. A ti te viene grande. Encontrarás algo más sencillo. El coche también para mí. Lo necesito para trabajar, para transportar material. La casa del pueblo, bueno, esa te la puedes quedar, aunque requiere inversión, así que mejor la vendemos y dividimos el dinero». Hizo una pausa, tomó aire y continuó, ya más bajo pero más duro. «Y el negocio, Estudio Estilo SL. Quiero que renuncies a tu participación. Nunca te ocupaste de él. Es mi criatura. Quiero ser la única propietaria al 100%. La miré a los ojos. En ellos estaba la codicia, esa misma codicia ciega en la que Jorge y yo habíamos tendido nuestra trampa. Tenía miedo de que yo reclamara una parte de los futuros millones que le había prometido Dimas. Quería quedarse con todo para no tener que compartir la nueva vida. «Ana», pregunté en voz baja, «¿y Miguel? ¿Has pensado dónde va a vivir? ¿Con qué va a estudiar?» Ana se encogió de hombros con irritación. «Miguel ya es mayor. Puede vivir conmigo en su cuarto, y los estudios, bueno, es un chico listo. Entrará en la universidad pública o pedirá una beca, como hace todo el mundo normal. No lo conviertas en un inválido». Y entonces Miguel, que hasta ese momento había estado sentado e inmóvil como una estatua, de pronto levantó la cabeza. Su cara estaba roja. En sus ojos había lágrimas, pero la voz sonó inesperadamente clara y furiosa. «Mamá, ¿dónde está mi dinero?» Ana se quedó paralizada. «¿De qué hablas?», preguntó, pero los ojos se le pusieron a correr. «El fondo de estudios», pronunció el hijo con claridad. «Papá me dijo que lo habías cerrado. ¿Dónde están los 25.000 euros que ahorraron para la universidad?» En la cocina se hizo tanto silencio que oí cómo zumbaba el frigorífico. Ana me lanzó una mirada incendiaria de puro odio. «¿Se lo has dicho?». Le respondí con frialdad glacial. «Fue una inversión», empezó a escabullirse ella, pero la voz le tembló traidoramente. «Los metí en el negocio para que trabajaran. Van a volver, Miguel, con intereses. Pronto tendremos tanto dinero que podrás estudiar hasta en la London School of Economics. Espera un poco nada más». «¿Inversión?», repitió Miguel con la amarga mueca en la que, con horror, reconocí la mía propia. «Me robaste el dinero para dárselo a tu negocio». «No te atrevas a hablarme así», chilló Ana golpeando la mesa con la palma. «Soy tu madre, lo hago todo por vosotros. Eres un malagradecido». Miguel se levantó despacio de la mesa. De pronto pareció muy adulto, más alto, más ancho de hombros. Miró a su madre como si la viera por primera vez en la vida, y esa visión le resultaba repugnante. «No me quedo contigo», dijo en voz baja. «Me voy con papá. No me hacen falta tus intereses. Solo me da vergüenza que seas mi madre». Se dio la vuelta y salió de la cocina, cerrando bien la puerta. Ana estaba sentada jadeando como un pez sacado a tierra. Su cara se llenó de manchas rojas. El golpe había dado en el blanco, pero en vez de arrepentimiento en ella despertó la ira, la reacción defensiva del egoísta. «Pues iros los dos», me escupió en la cara. «Los dos unos fracasados, vivid en vuestra miseria, que yo seré feliz. ¿Me oyes? Seré feliz para daros rabia. Firmad los papeles y que no quede ni rastro de vosotros aquí». «Firmaré», dije levantándome. «Te lo daré todo, Ana. El piso, el coche, las cuentas y el negocio. Todo el negocio hasta el último clip. Solo quiero una cosa, que desaparezcas de mi vida». Por primera vez en todos esos meses me permití una débil sonrisa. Los días siguientes transcurrieron en una especie de niebla febril. Recogía mis cosas, no los muebles ni los electrodomésticos, solo ropa, herramientas, libros y documentos. Miguel recogía sus libros de texto y el ordenador. Empaquetábamos nuestra vida en cajas, igual que Ana había empaquetado nuestras cosas en el garaje.
solo que nosotros lo hacíamos abiertamente. Mientras tanto, mi abogado Jorge preparaba el texto definitivo del acuerdo. Era una obra maestra jurídica. En la primera página con letra grande se enumeraba lo que recibía Ana. Piso en tal dirección, vehículo de tal marca, fondos en las cuentas tal y tal. Tenía el aspecto de una victoria aplastante de Ana. Pero en la tercera página, en la sección de derechos corporativos, había un apartado 4.2 redactado en lenguaje jurídico estándar que Ana, cegada por la codicia, difícilmente se molestaría en analizar con un abogado. Decía, la parte segunda, doña Ana Velasco, pasa a ser única socia de Estudio Estilo S.L. y asume todos los derechos y obligaciones de la sociedad, incluida la responsabilidad exclusiva por todos los compromisos de deuda actuales y futuros, contratos crediticios, deudas tributarias, multas y recargos surgidos tanto antes como después de la firma del presente acuerdo. La parte primera, don Sergio, cesa completamente en su condición de socio y queda libre de cualquier responsabilidad subsidiaria. En otras palabras, al llevarse la empresa, se llevaba también su quiebra. Se llevaba esos 65.000 euros de deuda de los que solo conocía una parte, y las infracciones fiscales de las que posiblemente ni era consciente, porque le había confiado la contabilidad a Dimas. Cuando quedamos en la notaría para el acuerdo previo, Ana apenas echó un vistazo al texto. Pasó las páginas, vio piso para Ana, coche para Ana, negocio para Ana, y sonrió depredadoramente. «Por fin te has portado como un hombre», me lanzó firmando el borrador. «Entendiste que este nivel no era para ti». «Sí», asentí mirando cómo ella estampaba su firma bajo su propia sentencia. Entendí que este nivel no era para mí. La noche antes del juicio entré en nuestro dormitorio por última vez. Ana hablaba por teléfono en el balcón. La puerta estaba entreabierta y oía su voz feliz. «Sí, Dimas, todo está listo. Mañana el juicio. Lo ha firmado todo. El piso es nuestro. La empresa entera a mi nombre. Ningún socio. Podremos pedir ese crédito con el aval del negocio del que me hablabas. Somos libres, amor». Estaba de pie en la oscuridad de la habitación y sentía una extraña vaciedad. Ya no había ni ira ni dolor. Solo la sensación de observar a alguien que con carrerilla salta a una piscina vacía convencido de que hay agua. Quise detenerla. No. En el momento en que llamó al hijo inversión y a mí lastre, ella misma vació esa piscina. Salí del dormitorio, cerré la puerta y fui a la cocina, donde Miguel tomaba té. Nos sentamos en silencio a la luz de una pequeña lámpara. El piso estaba lleno de cajas. «Mañana ya no estaremos aquí, papá», preguntó Miguel en voz baja. «¿Nos llegará para un alquiler? Yo tengo algo ahorrado. He estado haciendo trabajos de freelance». Le puse la mano en el hombro. «Nos llegará, hijo. Tengo manos, tengo cabeza. La jubilación pronto. Y tampoco pienso dejar el trabajo. Saldremos adelante. Lo importante es que no hemos perdido la conciencia». «¿Y el dinero?» «El dinero viene y va. ¿Tú, de verdad le darás todo a ella?» Aún no podía creerlo. «Le daré lo que pide», respondí. Y en ese momento, por primera vez en aquellos meses, me permití una débil sonrisa. A veces, Miguel, el regalo más terrible es darle a alguien exactamente lo que quiere, pero con todos sus defectos ocultos. Llegó la mañana del juicio. Me afeité, me miré en el espejo y le dije a mi reflejo: «Aguanta, Sergio, quedan 2 horas». Salimos de casa dejando las llaves en el aparador. Por delante estaba el desenlace, el momento de la verdad, cuando los hechos debían chocar con las ilusiones. Yo estaba listo. La trampa estaba armada, y Ana ya estaba a punto de poner el pie en ella. La vista judicial comenzó a las 10 en punto de la mañana, pero me parecía que el tiempo en aquella sofocante sala revestida de baratos paneles de plástico se había detenido, convirtiéndose en una sustancia grisácea y viscosa. El juez, aquel hombre de rostro cansado del que ya hablé, hojeaba nuestro expediente con el aire de quien ha visto 1000 divorcios iguales y sabe de antemano cómo termina todo.
A mi izquierda estaba sentado Jorge, tranquilo e inmóvil como una roca. Solo sus dedos golpeteaban apenas perceptiblemente la gruesa carpeta de documentos que tenía delante. Enfrente estaban Ana y su abogada, la señora Irene Pardo, una dama con un peinado impecable y una mirada depredadora que evidentemente contaba con terminar el asunto en media hora e ir a comer victoriosa. Ana resplandecía. Era un resplandor morboso, febril. Se removía en la silla, cuchicheaba con la abogada y me lanzaba breves miradas triunfadoras. Ya se veía libre, próspera propietaria de un floreciente negocio e inmueble de lujo. No se daba cuenta de que estaba sentada sobre un barril de pólvora con la mecha ya encendida a sus pies. ¿La demandante confirma sus peticiones en la demanda?, preguntó el juez monótonamente, sin levantar los ojos de los papeles. Insiste en la plena cesión de los derechos de propiedad del piso, el vehículo y el 100% del capital social de Estudio Estilo SL a su favor. Ana saltó de su sitio como una alumna aplicada lista para responder la lección. Sí, señoría, lo confirmo completamente. Es mi negocio. Yo lo he creado y quiero gestionarlo en exclusiva. Mi marido, hizo una pausa buscando una palabra más suave para parecer magnánima, Sergio, nunca participó en los asuntos de la empresa. Está lejos del diseño y la gestión. No lo necesita. El juez volvió la vista hacia mí. ¿El demandado acepta estas condiciones? ¿Entiende que queda prácticamente sin los bienes gananciales, con excepción de los efectos personales? Me levanté despacio. La garganta me estaba seca, pero me obligué a hablar con claridad para que cada palabra quedara grabada en el acta. Sí, señoría, acepto. Quiero que mi exesposa reciba exactamente lo que pide. Todo lo que ha enumerado debe pertenecerle a ella. La señora Irene Pardo, la abogada de Ana, arqueó la ceja con sorpresa. Claramente esperaba pelea, discusiones, regateo por cada silla. Mi capitulación le pareció sospechosamente fácil, pero la codicia de su clienta presionaba, y decidió no buscar la trampa donde veía la victoria. En tal caso, el juez deslizó hacia nosotros los ejemplares del acuerdo de divorcio. Pido a las partes que rubrique los acuerdos con sus firmas. Ana firmó la primera. Lo hizo con un trazo amplio, seguro, casi sin mirar el texto, como si estuviera dando un autógrafo a un fan. Yo sabía que con esa firma no solo entregaba el piso, cerraba la trampa. La miré. Sonreía. En esa sonrisa no había ni una pizca de pena por 27 años de matrimonio. Solo alegría porque el lastre había sido soltado al fin. Exhalé y puse mi firma. «Acuerdo firmado», declaró el juez. «El tribunal aprueba las condiciones. Señoría, un momento». De pronto resonó la voz profunda y tranquila de Jorge. Se puso en pie con aquella voluminosa carpeta en las manos. En la sala se instaló un silencio tenso. La sonrisa en el rostro de Ana vaciló. Irene Pardo se tensó como un galgo que huele a la presa. De conformidad con el apartado 8 del acuerdo firmado, todos los compromisos de Estudio Estilo SL pasan a la demandante, dijo Jorge en voz alta. Para evitar malentendidos futuros y dejar constancia del estado de la empresa en el momento de la transmisión, solicitamos que se incorpore al expediente el acta de auditoría financiera de la entidad, así como copia de las notificaciones de deudas recopiladas por la parte demandada de fuentes abiertas y del correo corporativo. Jorge se acercó a la mesa del juez y depositó ante él un fajo de documentos. Una copia la extendió a la abogada de Ana. Irene Pardo tomó los papeles con despreocupación profesional, pero en cuanto su vista cayó sobre la primera página, su cara cambió. Se le despegó al instante la máscara de aburrido predominio. Palideció. Los ojos le recorrieron las líneas. «¿Qué es esto?», susurró, pero en el silencio de la sala sonó como un grito. «Esto, colega, es el registro de los compromisos actuales del negocio que su clienta tan empeñosamente quería quedarse», explicó Jorge con amabilidad. «Deuda tributaria del año pasado confirmada por acta de liquidación. Demandas de proveedores de muebles por importe de 8.000 euros,
reclamación del arrendador del almacén por 12.000. Y lo más interesante, los extractos de las cuentas corporativas. Ana, percibiendo que algo iba mal, arrebató los papeles de manos de su abogada. ¿Qué deudas? ¿De qué habláis? Su voz se quebró hasta el chillido. Mi negocio tiene éxito. Es un error. Mire la página 5, doña Ana, le indicó Jorge con calma, como en una conferencia. Ahí se refleja la transferencia del 14 de febrero, 25.000 euros. Fondos procedentes, según nos consta, del Fondo Educativo Familiar. Ana se quedó paralizada. Y mire la línea siguiente, prosiguió Jorge sin piedad. 15 de febrero. Retirada de efectivo en cajero automático. Persona que realiza la operación. Dimas Ortega García. Concepto: a cuenta de gastos. No existe en la contabilidad ningún justificante que confirme la devolución de los fondos ni su uso para el fin previsto. Esos fondos han sido retirados de la circulación y apropiados por un tercero. Y dado que usted es ahora la única propietaria, la responsabilidad por esa diferencia y por los impuestos sobre esa suma recae exclusivamente en usted. Ana miraba el documento y yo veía cómo se derrumbaba su mundo. Veía esas cifras, veía el apellido Ortega frente a la suma retirada. Dimas, susurró moviendo solo los labios. Pero él dijo que había pagado el alquiler. Levantó los ojos hacia mí. En ellos ya no había triunfo. Había el pánico animal de alguien que de pronto comprende que está en el cadalso con la soga ya al cuello. «¿Lo sabías?», exhaló. «¿Lo sabías todo?». «Soy ingeniero, Ana», respondí en voz baja, mirándola directamente a los ojos. «Tengo por costumbre revisar las estructuras de carga antes de firmar el acta de recepción. Querías este negocio, lo tienes, junto con todas sus grietas, su podredumbre y sus deudas». Airín Pardo, abogada experimentada, evaluó al instante la magnitud de la catástrofe. Comprendió que le habían tendido una trampa, que su clienta era una insolvente y Dimas un estafador que desaparecería con el dinero dejando a Ana entre los escombros. Intentó ponerse en pie. «Señoría, retiramos el consentimiento. Mi representada fue inducida a error. Exigimos la revisión de las condiciones». El juez, que ya había examinado los documentos presentados por Jorge, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. En sus ojos parpadeó algo parecido a la compasión mezclada con la dureza de la ley. «Protesta denegada», dijo con voz firme ante la que a Ana le flaquearon las rodillas. «La demandante acaba de confirmar en mi presencia y bajo acta que está informada del estado de la empresa e insiste en obtener el negocio en exclusiva propiedad. El demandado no ocultó información. Los documentos proceden de las propias bases de datos de la empresa. El desconocimiento de los propios indicadores financieros no exime de responsabilidad. El acuerdo ha sido firmado y aprobado por el tribunal. La sentencia es de efecto inmediato». El golpe del mazo sonó como un disparo. Ana se desplomó en la silla tapándose la cara con las manos. Los papeles se esparcieron por el suelo. Irene Pardo empezó a susurrarle algo al oído, recogiendo los documentos con furia, pero Ana no la escuchaba. Estaba sentada balanceándose hacia adelante y hacia atrás, repitiendo siempre lo mismo. «Los fondos. Se los llevó. Pero me prometió». Lloraba no porque me hubiera perdido a mí. Lloraba no porque hubiera traicionado al hijo. Lloraba porque su hermosa vida resultó ser un decorado de cartón que se había desmoronado al primer soplo de viento. Dimas no solo la había usado, la había robado y le había cargado las deudas que ahora le arrebatarían ese mismo piso y ese coche por los que tanto había luchado. Me incliné ante el juez, me volví y me encaminé a la salida. No sentí alegría. La venganza no trae alegría. Solo trae vacío y el amargo y pesado sabor de la ceniza en la boca. Pero sentía otra cosa, alivio. El absceso había reventado, la mentira había terminado. En la puerta me volví un instante. Ana estaba sola en el inmenso centro de la sala. La abogada ya se había alejado de ella, consultando algo con la secretaria.
Mi exesposa parecía pequeña, miserable e infinitamente solitaria, una anciana rota y perdida como el personaje del cuento que rompe su taza de oro creyendo que era una carroza de cristal. Solo que esa taza la había roto ella misma con sus propias manos. Salí al pasillo donde en el banco me esperaba Miguel. Se puso en pie de un salto al verme y en sus ojos había miedo. ¿Y bien? Todo ha terminado, hijo, dije poniendo la mano en su hombro. Somos libres. ¿Y mamá? Preguntó en voz baja. Mamá recibió lo que quería, respondí. Vamos, tenemos que construir una vida nueva, esta vez sobre una base honrada. Inhalé a pleno pulmón el frío aire del pasillo y por primera vez en muchos meses sentí que podía respirar. Las primeras semanas de nuestra nueva vida transcurrieron al son de la lluvia golpeando la barata cubierta metálica del balcón de nuestro piso de alquiler. Era un pequeño apartamento de 2 habitaciones en la periferia, en un edificio al que mis colegas ingenieros llaman del desarrollismo tardío. Aquí olía a patatas fritas de los vecinos en el rediano y a humedad del sótano. Pero para Miguel y para mí, ese aire nos parecía más dulce que el de los Alpes. No teníamos camas, dormíamos sobre colchones hinchables. No teníamos mesa de comedor. Comíamos sentados en el suelo, usando cajas de libros volcadas como muebles. En aquella primera tarde, tras el juicio, compramos en el colmado más cercano el pollo asado más simple, una barra de pan de pueblo y una caja de tila. Nos sentamos en el suelo de la cocina vacía, deshacíamos el pollo con las manos, mojábamos el pan en el jugo y callábamos. En ese silencio ya no había tensión. Era el silencio tras la batalla, cuando el cañoneo ha cesado y simplemente te alegras de estar vivo. Miguel me miró limpiándose los dedos grasientos con una servilleta y de pronto preguntó mirándome directamente a los ojos. «Papá, ¿no te da pena? ¿El piso? Lo renovaste con tus propias manos». Bebí un sorbo de tila caliente y respondí sinceramente. «Las paredes son solo ladrillo y cemento, Miguel. Se puede poner otro papel pintado, se puede comprar muebles, pero el honor y el respeto a uno mismo no se venden en ninguna tienda». Le entregué las cosas para salvarnos a ti y a mí. Fue el precio del billete de salida de un edificio en llamas. Las noticias sobre cómo se derrumbaba el imperio de Ana empezaron a llegarme a las pocas semanas. La ciudad no es tan grande y en el sector de la construcción y el inmobiliario los rumores se propagan más rápido que un incendio en el monte. El escenario que Jorge y yo habíamos calculado empezó a cumplirse con una exactitud matemática aterradora. En cuanto Ana tomó posesión como única propietaria, sobre ella se abatió una avalancha. Los proveedores de muebles, entendiendo que ya no había prórroga, presentaron una demanda colectiva y embargaron las cuentas de la empresa. La Inspección de Hacienda, habiendo recibido nuestros materiales, abrió una investigación y bloqueó las operaciones hasta esclarecer los hechos de los negocios en gris. Pero el golpe más demoledor, el que la remató definitivamente, no vino de los organismos del Estado. Vino del hombre por quien lo había puesto todo en juego. Cuando empezaron los problemas, Ana, naturalmente, acudió corriendo a Dimas. Le llamó esperando que él, como empresario de éxito y su futuro marido, resolviera los asuntos, pusiera la fianza, ayudara con el dinero, ese mismo que había ido sacando de la tarjeta de su hijo. Pero el teléfono del abonado D estaba apagado. Un día, 2, una semana. Dimas había desaparecido. Se había disuelto en el aire como la niebla de la mañana, llevándose el efectivo de Miguel y los fondos circulantes de la empresa. Era un parásito profesional. En cuanto el organismo donante empezó a morir, simplemente se soltó y se fue a buscar a su próxima víctima. El desenlace de este drama amoroso llegó a principios de abril y me lo contó un conocido común que casualmente fue testigo de la escena en el banco. Ana intentaba averiguar a dónde había ido el dinero y en su desesperación encontró el número de la esposa de Dimas, la tal Catalina de la foto. Ana estaba convencida de que Dimas estaba divorciado, de que Catalina era el pasado. La llamó para quizás montar una escena o encontrar al novio desaparecido y recibió una respuesta que probablemente le resonará en los oídos para el resto de su vida. Catalina no gritó.
Simplemente le envió a Ana un mensaje breve y el escáner del DNI con el sello del matrimonio, y añadió: «Dimas y yo no nos hemos divorciado ni pensamos en hacerlo. Él me lo ha contado todo. Me dijo que eras una clienta obsesionada que lo perseguía y le imponía tu dinero. Gracias por el regalo para nuestro aniversario. Nos hemos comprado un coche nuevo. No vuelvas a llamar a este número o presentaré una denuncia por acoso». En ese momento para Ana se derrumbó todo. No solo el negocio, no solo el dinero. Se derrumbó la ilusión por la que había traicionado a su marido y a su hijo. Comprendió que no había sido la amada ni la socia, había sido simplemente una cartera con patas, una mujer de cierta edad que fue usada y arrojada a la cuneta como un pañuelo desechable. Me decían que después la habían visto. Había envejecido 10 años en un mes. Vendía el coche para cubrir al menos parte de las deudas fiscales. El piso, ese mismo por el que tanto había luchado en el juicio, estaba en venta urgente porque los embargos ya le estaban inventariando los bienes. Se quedó sola en un piso vacío entre cajas, igual que en su día había planeado dejarnos a nosotros. El círculo se había cerrado. No me alegré con malicia, de verdad. Cuando me enteré, sentí solo una sorda y persistente tristeza. Me daba pena aquella Ana a la que había amado hace 20 años, pero aquella mujer ya no existía. Y nuestra vida seguía adelante. Miguel y yo aprendíamos a vivir de nuevo. Yo buscaba trabajo extra, hacía planos por las noches. Miguel se hizo repartidor después de clase para no pedirme dinero de bolsillo. Era duro. El dinero escaseaba desesperadamente. Economizábamos en la comida, andábamos con las chaquetas viejas. A veces por las tardes, mirando al hijo agotado, sentía un pinchazo de culpa. ¿Había hecho bien? Quizás habría que haber luchado por el dinero, arrancárselo con los dientes. Pero la respuesta llegó a mediados de abril. Aquel día había vuelto tarde del trabajo, agotado como un perro, y en el piso olía algo rico. Miguel había frito patatas. Me recibió en el pasillo y enseguida noté que algo había pasado. Estaba apoyado en el quicio de la puerta. Las manos le temblaban y los ojos le brillaban con un fulgor febril. En las manos tenía un sobre blanco grueso. «¿Qué es eso?», pregunté notando cómo el corazón me daba un vuelco. «¿Otra factura?». «Una carta, papá». La voz se le quebró. «Ha llegado. Ábrela». Tomé el sobre. Era una carta de la universidad, esa misma a la que soñaba con entrar, pero en la que habíamos perdido la esperanza por culpa del fondo robado. Rasqué el papel con los dedos que no doblaban. «Estimado Miguel Martínez, habiendo valorado su portfolio, los resultados de la Olimpiada Científica y el ensayo de acceso, la Comisión de Admisión ha tomado la decisión». Las letras me bailaban ante los ojos. Parpadeé, me enfoqué. «Ha tomado la decisión de admitirle con plaza de matrícula gratuita y concesión de beca académica de excelencia». Bajé la carta. Las piernas me flaquearon y me senté directamente en el zapatero. «¿Beca? ¿Gratis? ¿Completamente?», pregunté con voz ronca. «Sin pagar nada», exhaló Miguel, y de pronto sonrió ancho, con esa sonrisa de niño que no había asomado en 6 meses. «Y la beca, papá, nos va a llegar. He entrado solo, sin su dinero, yo solo». Me levanté y abracé fuerte a mi hijo. Estábamos de pie en el angosto pasillo del piso de alquiler, 2 hombres adultos, dándonos golpes en la espalda y tragando las lágrimas. En ese instante sentí cómo dentro de mí se aflojaba al fin el resorte que llevaba tenso 8 meses. El dinero se puede robar, los muebles se pueden sacar, el piso se puede quitar, pero no se puede robar lo que está dentro. No se pueden robar el carácter, la inteligencia y la conciencia. Ana le robó a su hijo 25.000 euros creyendo que le arrebataba el futuro. Pero en realidad le hizo un regalo más valioso. Le regaló la rabia, la tenacidad y la comprensión de que en esta vida solo se puede confiar en uno mismo y en su familia. Y él lo logró. Venció a su madre no en el tribunal, sino aquí, en esta carta. Han pasado ya 2 años. Seguimos viviendo los 2 solos, pero ya en un piso con hipoteca, pequeño pero nuestro. Miguel saca excelentes notas y trabaja de auxiliar de arquitecto.
A veces recordamos aquella historia, pero ya sin dolor, como una enfermedad superada tras la cual el organismo solo ha salido más fuerte. De Ana casi no sé nada. Oí que se fue a casa de una pariente lejana en un pueblo que trabaja de dependienta. Miguel no tiene contacto con ella. Me dijo: «La perdoné, papá, pero no quiero trato. Tengo un padre, con eso me basta». A veces la gente cree que la justicia es una venganza ruidosa, que el malvado cae por un precipicio con música épica de fondo. Pero yo, como ingeniero, lo sé. La verdadera justicia actúa en silencio. Es simplemente física, resistencia de materiales. Si construyes tu vida sobre la mentira, sobre vigas podridas, sobre materiales robados, el edificio se derrumba no porque alguien lo empuje, sino por su propio peso. La ley de la gravedad no se puede engañar. Ana quería una vida fácil y hermosa a costa ajena, y la gravedad lo puso todo en su sitio. Y nosotros simplemente quitamos los apoyos y nos apartamos para que los escombros no nos cayeran encima. He comprendido una cosa sencilla que quiero compartir con vosotros. Cuidad a quienes están a vuestro lado cuando no tenéis nada salvo deudas y problemas, porque esas personas son vuestro verdadero cimiento y todo lo demás, las cosas, el dinero, el estatus, no son más que decorados que cambian en un abrir y cerrar de ojos. Amigos, gracias por escuchar mi confesión. No ha sido fácil contarla. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Existe en la vida esa justicia suprema? ¿O a mi hijo y a mí simplemente nos tocó la suerte y el mal suele quedar impune? Compartid vuestras historias en los comentarios. ¿Os ha ocurrido ver cómo la vida castiga sola a quienes os hicieron daño sin que vosotros intervengáis? Hablemos de ello.